¿qué tal? Hoy hablaremos sobre el modelo relacional de las bases de datos. Presentado por quien les habla, Daniel Andrés Paneso, por Diego Armando Lemos Peñalosa y Herbert Chala Moreno. El modelo relacional de modelado y gestión de bases de datos es un modelo de datos basados en la lógica de primer orden y la teoría de conjunto, es decir, un conjunto de información relacionada con otro conjunto de información para así guardar información que nosotros necesitamos y es necesaria dividirla para su debido uso. El objetivo del modelo relacional es tener una independencia física, tener una independencia lógica, tener flexibilidad, o sea, para poder maniobrarla fácilmente, una uniformidad también y ser sencilla, o tener sencillez. Sencilla para a la hora de usarla ser mucho más, ser fácil de utilizar. Algunas de las características de los modelos relacionales son: los datos de cualquier columna son de un solo tipo. Cada columna posee un nombre único. El orden de las columnas no es de importancia para la tabla. Las columnas de una relación se conocen como atributos. Cada atributo tiene un dominio. No existen dos filas en la tabla que sean idénticas. Por ende, tienen que ser totalmente diferentes. Entre otros, que no les expondré todos por el corto tiempo que tenemos para exponer. Ventajas. Una de las ventajas claves es la sencillez con la que se puede manejar el sistema. Por otro lado, este tipo de bases de datos da accesibilidad a varias personas al mismo tiempo y se puede utilizar sin ningún problema. No se te va a pegar, no se te va a bloquear, pero tú como administrador tienes la opción de bloquear a cualquier usuario que quieras. Pero como todo no es bello, hay que también hablar de las desventajas. Los modelos relacionales tienen digamos que un problemita económico, por lo que entre más grande sea, se requiere más mantenimiento. Por eso, pues habría que pagar más, sería un poco más costoso mantenerlas. Sí es cierto que las desventajas están muy relacionadas entre sí, ya que como hemos hablado anteriormente, en el momento que generen un volumen más alto de datos, debemos tener en cuenta que el RDBMS contiene un espacio limitado y eso puede provocar problemas en la empresa. La relación o tabla. Una relación es una tabla con columnas y filas. Las relaciones se presentan en una tabla bidimensional. Las columnas se representan atributos y las filas representan tuplas o registros. Como podemos ver allí, acá encontramos las columnas como tal, que como dice, vienen siendo, son los atributos, ¿no? Aquí está nombre, dirección, providencia, país, viene siendo un atributo. Y en caso tal tuviéramos registros, aquí adelante conseguiríamos una fila donde estaría el nombre de la persona, la dirección, la providencia y el país. Tuplas o filas. Las relaciones se presentan mediante tablas regulares, donde las columnas corresponden a los atributos, como decíamos anteriormente, y las filas corresponden a las tuplas. Cada elemento de una relación se llama tupla. Entonces continuamos. Si vemos bien, aquí tenemos una tupla. Todo esto sería una tupla o fila, ¿sí? Y tendríamos las columnas que vienen siendo los atributos. Por ejemplo, aquí tenemos nombre que viene siendo un atributo, apellido 1 y apellido 2, ¿no?
Y toda esta columna viene siendo un atributo, al igual que acá. Pero las filas, llamadas tuplas, tienen varios atributos, ¿sí? Aquí, ¿ya? Dice el salario y el nombre de la persona, ¿no? A continuación los dejo con mi compañero que les va a explicar la siguiente parte. Muy buenas, compañeros. Les hablo sobre los atributos columna o cabecera de columna. Atributos. Es cada una de las propiedades de los datos, de la relación. Las relaciones representan conjunto de objetos o elementos reales. Cada atributo es una propiedad o característica de dicho elemento. Columnas. No hay que confundir la idea relación según el modelo con lo que significa una relación en el modelo entidad-relación. Registro. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de las mismas tienen la misma estructura. Cuerpo. El cuerpo consiste en un conjunto desordenado de cero o más tuplas. Esto indica que las tuplas no tienen un orden intrínseco. El número del registro no es tenido en cuenta en el modelo relacional. Por otro lado, las relaciones sin tuplas siguen siendo relaciones. Esquemas. El esquema es la forma de representar una relación y su conjunto de atributos. Ejemplo, estudiante, ID de estudiante, nombre, apellido, edad, género. Esquema de la base de datos y ejemplo de la base de datos. Un esquema de base de datos describe la estructura de una base de datos en un lenguaje formal respaldado por un sistema de gestión de base de datos. En una base de datos relacional, el esquema define las tablas, los campos de cada tabla y las relaciones entre cada campo y cada tabla. Nombre de las relaciones. En la teoría de base de datos, una relación como la definió originalmente Scott es un conjunto de tuplas donde cada elemento es miembro de un dominio. Estado. En una base de datos siempre está en un estado específico. Por ejemplo, esos estados donde pueden ser online o suspect. Por comprobar el estado actual de una base de datos, seleccione la columna de la vista de catálogo de datasets o la propiedad status en la función databaseProperty. Como aquí podemos ver en la gráfica, aquí tenemos los teléfonos, tenemos ID de teléfono, tenemos tipo TIP, tenemos número, tenemos listado, ID persona, ID operador, tenemos también persona, tenemos ID persona, apellido, nombre, sexo, estado. También tenemos dirección, ID dirección, dirección actual y ID persona. Clave. Un conjunto de atributos que identifican inequívocamente cada tupla de la relación, es decir, columnas cuyos valores no se repiten en ninguna otra fila de esta tabla. Toda la tabla en el modelo relacional debe tener al menos una clave candidata, pero puede haber muchas más. En la base de datos de una empresa que vende productos en el campo DNI sería la clave candidata de la tabla cliente. Si la tabla tiene un campo de código de cliente, sería aún mejor y por lo tanto una clave principal.
porque es mucho mejor identificar para este contexto. Clave alternativa. Una clave alternativa es aquella clave candidata que no ha sido seleccionada como clave primaria, pero ¿por qué también puede identificarse de forma única a una fila dentro de una tabla? Esto no quiere decir que no ha sido seleccionada como la clave primaria, pero es aquella que es una clave candidata, pero no ha sido la clave primaria. Esto quiere decir que es como, por ejemplo, el reinado de belleza. En el reinado de belleza van todas las candidatas para ganarse la premiación de todos los países. Entonces, de ahí están candidatas y de ahí sale la señorita, año, la que sea, y esa es la primaria, la primera, la más bonita de todo. Clave secundaria. La fecha de una factura es importante para listar los libros de IVA o para filtrar facturas entre las fechas. Por ello, se le establece como clave secundaria también los campos que se hacen referencia a otras tablas. Son claves secundarias, aunque se les suele llamar en este caso clave foránea. Clave externa o foránea. Una clave secundaria es un orden que no necesariamente identifica una fila a otra. Puede haber repeticiones, pero sirve para procesar la información en una orden adecuada. Cardinalidad. La cardinalidad de una relación es el número de filas que están relacionadas entre sí. En la relación, las filas están relacionadas entre sí por una expresión relacional. Normalmente, estas expresiones se refieren a las claves principales y externas de las tablas, sus adyacentes. Existen muchas definiciones de cardinalidad, aunque todas dicen lo mismo. La cardinalidad es una relación de un número de veces que la entidad aparece con otra entidad. La cardinalidad es el número de ocurrencias de una entidad que puede estar conectada a otra por una relación, pero nuestro lector no es un experto en el modelo entidad-relación. Por lo tanto, los investigadores del tema del concepto cardinalidad a la comprensión del usuario de medio de esta web representan dos arreglos de entidades, es decir, objetos del mundo real que existen por sí mismos. Grado. Específicamente el tamaño de la relación en función del número de columnas atributos. De la relación, cuando mayor sea el grado de una relación o tabla, mayor será el esfuerzo lógico para procesarla. Dominio. Es una colección de valores de las cuales uno o más atributos obtienen sus valores reales. Puede ser finitos, días de la semana, meses del año, letras del alfabeto, etc. O infinitos números reales, días del calendario, siempre que no estén limitados por el sistema operativo. Dominio atómico y no atómico. Un dominio es atómico si se considera que los elementos del dominio son unidades individuales, o sea, unidades sueltas. Una afinidad está en primera forma normal si la dupla tiene un campo definido como campo clave. Esto es que los valores de los atributos no pueden ser un conjunto de valores o un grupo repetido. Cualquier tabla de datos que cumpla con las definiciones de una afinidad se dice que está en primera forma normal.
Si en la tabla encontramos grupos repetidos, es necesario crear una tabla relación que interprete a las tablas determinadas. Instancia. Una instancia de motor de bases de datos es una copia del ejecutable de QSL que se ejecuta como un servidor de sistemas operativos. Cada instancia administra varias bases de datos del sistema y una o varias bases de datos de usuario. Cada equipo puede ejecutar varias instancias de motor de bases de datos. Las aplicaciones se conectan a la instancia para realizar el trabajo en una base de datos administrada por la instancia. Reglas de la integridad. Son reglas que garantizan la integridad de los datos, es decir, la correspondencia plausible de los datos con la realidad. Paso del modelo R al modelo relacional. Empezaremos el proceso transformando todas las entidades de un modelo R adecuadamente. Cada entidad del modelo R se transforma en una relación del modelo relacional. Los atributos de la entidad serán atributos de la relación y de la forma análoga de la clave primaria de la entidad. Será la clave primaria de la relación. Diseñando una base de datos en el modelo relacional. El diseño de una base de datos consiste en definir la estructura de los datos que debe tener un sistema de información determinado. Un sistema de información determinado para ello se suelen seguir por reglas generales. Una fase es el proceso de diseño, definiendo para ello el modelo conceptual, el lógico y el físico. En diseño conceptual se hace una descripción de alto nivel de las estructuras, como la pueden ver ahí, la tenemos en el dibujo, de la base de datos, independiente del sistema gestor de bases de datos que se haya a utilizar para manipular su objetivo. Es describir el contenido de información de la base de datos y su estructura. Diseño conceptual. Diseño conceptual de bases de datos, entidad y tipo de objetivo, sobre el que se recoge información, cosa, persona, concepto abstracto o suceso, coches, casas, empleados, clientes, empresas, oficios, diseños de productos, conciertos y excursiones, etc. Diseño lógico. Un modelo lógico de datos es un modelo que no es específico de una base de datos, que describe aspectos relacionados con la necesidad de una organización para recopilar datos y las relaciones entre estos aspectos. Diseño físico. El diseño físico de la base de datos optimiza el rendimiento a la vez que asegura la integridad de los datos, al evitar repeticiones innecesarias de datos. Durante el diseño físico se transforman las entidades en tablas, las instancias en filas y los atributos en columnas, como lo estamos viendo en el diagrama. Muchas gracias por la atención prestada.